Buenas traders, hoy tenemos con nosotros a alguien que nos va a enseñar a aplicar técnicas de la consultoría para la mejora del rendimiento que nos lleven a mejorar nuestras habilidades en el trading. Se trata de alguien con una larga experiencia en el sector y que quiere compartir dicha experiencia con nosotros. Con todos vosotros, ha sido un placer charlar con Vicens Castellano. Bueno, soy Vicens Castellano, yo también estoy encantado de poder estar con vosotros. Hace muchos años que me picó el gusano del trading, por ser una actividad altamente exigente. Yo venía de haber tenido éxito en otras aventuras profesionales, deportistas, y parecía que el tema del trading, siendo un reto, tenía que ser mucho más fácil de conseguir de lo que después resultó. Y por lo tanto, a la que empecé, seguramente con mucha soberbia, y me empecé a llevar palos, pues me quedé como enganchado, ¿no? En plan, no puede ser que algo aparentemente tan sencillo me resulte tan complicado, ¿no? Esa fue la puerta de entrada, ese reto personal de decir, pero ¿cómo puede ser? O sea, de sorpresa, ¿no? Decía, el mercado puede ir hacia arriba, hacia abajo, ¿cómo es posible que me esté dando tantos palos, ¿no? Ese fue el enganche y a partir de ahí, pues ha sido una aventura de muchos años. Estamos hablando de los años 90, cuando yo empecé, las compras y las ventas se lanzaban en forma de correo electrónico, ¿no? Le pedías al broker que cuando el precio llegase a determinado nivel te comprase o te vendiese, y después tenías que esperar que el broker leyese tu correo electrónico, te sirviese si pudiese, te contestase. Era otra realidad muy distinta de la de ahora, ¿no? Entonces, bueno, todos los cambios disruptivos a nivel tecnológico de los últimos 30 años los he vivido, con las consecuencias que esto supone para la gente que se dedica a esta actividad. Y en el proceso, sobre todo, pues lo que me ha llamado más la atención ha sido cómo poder facilitar la experiencia de la persona que ha recorrido, digamos, el sendero de la selva y ha conseguido llegar al otro lado, cómo poder compartir ese sendero, esa experiencia, para que las personas que se van a adentrar también o que están ya en la selva, pues sepan hacia dónde no tienen que ir, qué agujeros hay, dónde se van a quedar atrapados, qué árboles pinchan más y, en cambio, qué atajos sí pueden hacer, ¿no? Entonces, hace bastantes años que estoy al frente de una empresa que se llama Trading de Futuros, tradingdefuturos.com, como responsable de los programas de entrenamiento. Es una empresa de capacitación de traders centrada en entrenar las habilidades. Yo vengo del mundo de la consultoría para la mejora del rendimiento, y lo que veía era que cuando una persona tiene que cambiar un comportamiento, no le basta con saber lo que tiene que hacer. Una persona quiere dejar de fumar y sabe que es malo y sabe que si no se pone un cigarrillo en la boca deja de fumar, pero saberlo no implica necesariamente que sea capaz de hacerlo. Y en el mundo del trading hay muchas personas que saben lo que deben de hacer o llegan a un punto en el que tienen el conocimiento necesario y, en cambio, son incapaces de hacer eso que se supone que saben que deben de hacer. Entonces, eso siempre me han quitado mucho, y lo que de alguna forma ha sido como el gran tótem o la gran idea es cómo se puede apoyar de una forma efectiva a alguien que se quiere aventurar en el trading profesional de manera que sea capaz de mantenerse haciendo lo que debe de hacer, más allá de que se le dé información, ¿no? Eso es, digamos, es lo que en los últimos años me ha llevado más de Fascinante. cara. O sea que lo que veo es, y por lo que comentas, y luego y empezaremos un poco el bagaje que has tenido, porque como te comenté fuera de cámaras en los 2 días, algo que me sorprende o que veo en este mundo del trading es que hay mucha juventud, ¿vale? Encontrar personas que han estado en diferentes momentos de mercado es complicado porque, como te comentaba, la mayoría de la gente, pues nosotros hemos vivido las .com, la crisis, hemos vivido la gran crisis financiera del 2008-2009. Hemos vivido momentos que muchos que llevan en el trading 2-3 años, lo máximo que han vivido es la época del COVID, que prácticamente fue una caída y una subida rápidamente. No han vivido ese periodo largo de momentos malos, ¿no? Entonces, por lo que veo, te interesa más
y profundizas más en la parte emocional, digamos, o de superación o de, digamos, de control de la persona en sí, más que de la técnica o de los patrones a la hora de hacer una operativa. Si no me, si, Sí, vamos a ver, yo diría que es muy importante que haya una base conceptual adecuada. También hay mucha superstición y digamos, la gran cantidad de información que pone Internet a disposición de cualquier persona interesada contiene la trampa de que mucha de esa información o es obsoleta o no funciona o funciona de determinada manera y esa manera está velada. Entonces, a pesar de que es cierto que hay una base importante a nivel conceptual, no es menos cierto que el conocimiento por sí mismo no te va a hacer ser consistente en los mercados. correcto. Entonces, hay varios elementos muy importantes que ya no tienen que ver con la parte del análisis. Históricamente, las personas cuando hacen pues cuando se inician en su trayectoria se centran, digamos que es a lo mejor la parte del caramelo más visible, ¿no? En la parte analítica y entonces ahí hay muchas cosas que son muy jugosas. Les parece o les puede parecer que si tienen determinado conocimiento analítico, eso les capacita para poder conseguir esa consistencia. Y no hay necesariamente una relación directa entre todo lo que uno sabe y todo aquello que uno es capaz de conseguir. En los mercados financieros, saber mucho de análisis no tiene nada que ver con ser capaz de ejecutar la conducta correcta, el desempeño adecuado frente a ese análisis. Entonces, claro, si yo me centro en la parte analítica y soy capaz de identificar ventanas de oportunidad de alta probabilidad, pero a la hora de manejar mi riesgo tengo graves lagunas, puedo incurrir en riesgo de ruina sin siquiera saber por qué. O si tengo ese conocimiento y soy capaz de manejar el riesgo, puedo ser incapaz de manejarme a mí mismo. Entonces, creo que es muy importante que se cubran las bases conceptuales, creo que son Ujú. básicas, muy importante, que no vale cualquier tipo de conocimiento, pero que una vez las personas adquieren el conocimiento técnico necesario para analizar, no es, no es útil seguir profundizando en demasía ese camino de conocimiento, porque lo que está siendo el eslabón débil del desempeño muchas veces es el conocimiento que el trader tiene no del mercado, sino de sí mismo frente al mercado. Entonces, si yo tengo una cadena de eslabones de titanio, pero tengo un eslabón de plomo, la tensión máxima que esa cadena puede soportar no viene determinado por los eslabones de titanio, sino por el eslabón más débil, que es el de plomo. Y Ujú. en los mercados financieros, cuando se hace trading discrecional intradiario, por ejemplo, el trader, el eslabón que tiene, que es más débil, generalmente es él mismo, la Totalmente. capacidad de gestionarse a sí mismo. Por esto, el énfasis creo que es muy, muy importante que rápidamente se ponga también, cuando ya se han cubierto las bases, en la capacidad que uno tiene de actuar a favor de su mejor interés. Y no te, pero no te da a ti la sensación, por tu experiencia, que la gente busca más que le des el pescado que en lugar de que le enseñes a pescar? Sí, nosotros nos encontramos con los dos tipos de perfil, ¿no? Es verdad que hay gente que quiere acercarse a los mercados financieros impulsados por el hype. Muchas personas que están en los mercados financieros enfatizan todo lo que pueden conseguir, los mercados te van a hacer rico en 4 días, te puedes sobreapalancar, el estilo de vida, todo esto está muy bien, pero creo que es muy engañoso, porque para poder conseguir eso, uno tiene que pasar por un recorrido, un proceso de transformación personal y va de la mano. Es decir, tú puedes conseguir apalancarte y utilizar una inversión a interés compuesto, obviamente, pero para poder llegar ahí tienes que pagar la factura de transformarte a ti mismo. Ujú. Y esto es tremendamente difícil y parece que está oculto. La gente no se da cuenta de que el obstáculo a sus resultados, por lo general, son ellos mismos. Entonces, lo que es más natural es que cuando yo intento conseguir un resultado y no lo consigo, sigo buscando fuera una solución. Y en el mundo del trading hay muchas cosas afuera que son muy
atractivas, veo cosas muy bonitas. Entonces hay nuevos modelos, nuevas teorías, nuevos conceptos, nuevos indicadores, nuevos mercados, nuevas plataformas de graficación y que me mantienen ocupado en esta trampa de yo me hago creer a mí mismo que la pieza que me falta para ser consistente está ahí. Y siempre hay una nueva teoría. Entonces, claro, si yo aprendiese esa teoría, conseguiría la pieza que me permitiría acabar este puzzle. Pero es que esta pieza, por lo general, se encuentra dentro de ti, que es el último lugar en el que vas a buscar. Entonces, hay muchísimas personas que se pasan, o bien que fracasan porque no son capaces de llegar a mirar dentro de sí mismas y se enzarzan pues, en estas aventuras de buscar conocimiento, información, modelos, cosas fáciles, y las que son capaces de mirar a sí mismas, dentro de sí, están en el principio del camino hacia la consistencia, en el principio. Una vez has mirado, tienes que ser capaz de transformarte. Ya, pero hemos dicho antes que no te basta con el conocimiento para ser capaz de generar un cambio en tu conducta. Que sepas que hay cosas de ti que tienes que mejorar no quiere decir necesariamente que tengas idea alguna de cómo hacer eso. La persona que quiere bajar de peso sabe que tiene que comer menos, cuando abre la nevera está llena de comida suculenta, ya lo sabe que tiene que renunciar a esa comida, pero no es capaz de hacerlo. Entonces ahí es donde, de alguna manera, creo que aportamos el máximo valor, que es centrándonos en ser capaces de crear un programa que entrene a la gente a lograr el objetivo que quiere a través del cambio en su comportamiento, que obviamente tiene una parte que tiene que ver con modelos, pero tiene una parte que tiene que ver con el trabajo en sí mismas. Hay mucha gente que quiere el pescado, como dices, decir, no, mira, dime dónde comprar, dime dónde vender, dime dónde proteger. Pues bueno, pues hay gente que hace esto, este servicio existe, está bien, es lícito, ese es un camino, pero nada tiene que ver eso con ser trader. Ser trader es un tema que tiene que ver con tu identidad y tú tienes que ser capaz de identificar escenarios en los que puedes participar, capaz de saber en qué momento, cómo y de qué manera, y sobre todo, cómo gestionas el riesgo de forma adecuada para que permanezcas el tiempo suficiente, y después, cómo me transformo a mí mismo en alguien capaz de hacer lo que ya sabe que debe hacer. Eso me parece fascinante. Y ahora que comentas esa transformación, vamos a ir a tu transformación. ¿Cómo empezaste tú en este mundo del trading? Empecé desde hace mucho tiempo, pues digamos que me vino de la mano. Cuando era pequeñito ya me había interesado lo poco que sabía. Entonces, desde el desconocimiento me parecía como que la bolsa era algo potencialmente muy interesante. Pero también lo asociaba a un cierto tipo de conocimiento muy especializado en temas de finanzas que yo en ese momento desconocía y tampoco me resultaban atractivas. Entonces, bueno, había comprado y vendido algunas acciones, pero nada que fuese, digamos, era más una apuesta que el seguir una estrategia, un conocimiento, eso fue en los inicios, ¿no? Después me interesó mucho el mundo del dinero en general. En algún momento leí algún comentario de alguien que decía, si eres tan listo, ¿cómo es que no eres multimillonario, no? Y eso me sorprendió porque yo me consideraba una persona muy lista, ¿no? Una persona que siempre ha estado potenciando la intelectualidad, siempre ha estado estudiando, siempre ha estado interesada en muchos temas. Entonces pensé, ostras, es verdad que el dinero en esta sociedad parece algo, ostras, que está asociado a muchas veces sentimientos negativos o contradictorios. Sí, por los opuestos. La gente dedica las mejores horas del día a conseguir dinero, los mejores años de su vida, pero en cambio tiene muy poco conocimiento sobre las formas efectivas de conseguir ese dinero. Entonces me empezó a interesar el mundo de la inversión en general. Y dentro del mundo de la inversión, lo que me pareció más interesante, pues bueno, obviamente yo en ese momento lo clasificaba como, bueno, pues hay bienes inmuebles, puedes comprar y vender propiedades, puedes comprar y vender activos financieros, puedes comprar y vender ideas, propiedad intelectual, o puedes desarrollar y ser propietario de negocios. Y dentro de estas 4 áreas, donde yo fui profundizando, el tema de los activos financieros me pareció interesantísimo, porque tenía una barrera de entrada muy pequeña y era algo que señalaba claramente, digamos que ponía la responsabilidad en mis manos. Entonces, eso era para mí muy atractivo y ese fue el gusano. Empecé a leer, te estoy hablando de muchos años, hace 30 años, y entonces no había esta información que hay ahora. Ahora hay sobreinformación, entonces habían 3 personas que hacían esto, la mayoría eran traders norteamericanos que habían publicado algunos libros, los que hacían formación eran
muy pocas personas. Yo estuve estudiando en Estados Unidos, estuve estudiando en Asia, buscando esas personas que me podían ir guiando en aquello que a mí me estaba cada vez apasionando más. Pero fue más desde el corazón y este impulso de superarme que no porque tuviese muy claro de pequeño que yo quería dedicarme al mundo de las finanzas. No, no, nada más lejos de la realidad. Entonces pasaste del mundo de la inversión, digamos, a interesarte más por dentro de lo que es, porque claro, en el mundo, yo vengo del mundo institucional y en el mundo institucional la inversión se ve lógica, pero el trading se ve como un casino. Es algo especulativo y eso es apostar, no es invertir. Diferencia mucho lo que es invertir o hacer trading, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. tú has comentado que pasaste de invertir en acciones o comprar. ¿Cómo pasaste a interesarte más en el proceso de pasar al trading más propiamente dicho? Vamos a ¿Fue ver. por un formador que te metió ese gusano? Porque a mí me pasó eso, a mí me pasó que haciendo un máster en el Reino Unido, uno de los profesores me metió ese gusanillo en el cuerpo. A veces pasa eso. ¿Por qué fue tu proceso? No, yo leí rápidamente que los traders profesionales operaban no con acciones, sino con futuros. Y que era un vehículo financiero que te permitía posicionarte largo y posicionarte corto. Y en ese entonces, posicionarte corto en la bolsa era tremendamente complicado y era Ujú. algo que estaba muy lejos Casi de... imposible. Claro, era muy, 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 muy complicado. Pero en cambio, los futuros te ofrecían esa posibilidad de una forma mucho más sencilla y ese fue el por qué acercarme a los futuros. Pero cuando me metí en el mundo de los futuros, cada vez me pareció más interesante toda esta operativa. Paralelamente, yo estaba trabajando, como te he dicho, como consultor para muchísimas empresas haciendo desarrollos de programas pues, para directivos. Y había tenido bastantes ocasiones de interactuar con empresas muy grandes del sector de los seguros y empresas muy grandes del sector financiero. Y hablaba con los directivos para desarrollar programas que no tienen nada que ver con las finanzas, tienen que ver pues, con técnicas de negociación, técnicas de comunicación, que era lo que hacíamos en la consultora en ese momento. Y cuando hablaba con los que estaban en departamentos como, digamos, de gestión del riesgo, Ujú. llevaban carteras, estaban como gestores de fondos, yo les preguntaba, desde mi inocencia, ¿no? Ostras, pero ¿por qué trabajas para esta institución y no trabajas para ti mismo? Y era invariable que se echasen la mano en la cabeza como si les hubiese dicho algo que era una absoluta locura. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo con mi patrimonio, con mi dinero? ¿Cómo voy a hacer eso? No, no. Y me quedaba siempre asombrado. Es como, entonces, tú estás dentro, conoces esto desde dentro, ¿por qué no te atrae el hacerlo por ti? Y eso me sorprendía mucho. Y cuando más les preguntaba, más veía que algunos me compartían, digamos, anécdotas, ¿no? En plan, tengo algún amigo que lo ha intentado y ha fracasado estrepitosamente, y yo no lo comprendía. Después ya cuando empecé a entender las diferencias entre el abanico de participantes que están en el mercado, por un lado los grandes traders institucionales que tienen tecnología, información y una potencia de financiación tan dispar Ujú. en contra de los traders minoristas, pues entendí que, claro, que los procesos que se utilizan en el trading institucional son unos y los procesos necesarios para que tú como trader minorista tengas alguna opción son otros. Otros. Es que es completamente diferente. Y hilando con lo que estás comentando, pasa mucho que cuando la gente se mete en el mundo del trading, pues comenta eso. Pues al final yo siempre he dicho, yo tengo mi cartera de inversión de largo plazo que sé que me genera 10-15% anual, pero claro, para poder vivir con eso necesitas un capital importante, que es lo que comentas, que esas instituciones sí que tienen ese capital, entonces su proceso de apalancamiento es mucho. La gente cuando entra en este mundo del trading se encuentra con cómo lo hago. Utilizo mi capital y me apalanco. Casi todos los brokers hoy en día te dan apalancamiento. Luego están las típicas cuentas de fondeo. ¿Qué opinión qué opinión o qué recomendación o cómo enfocáis a vuestros alumnos este proceso? Es decir, ¿creéis en las cuentas de fondeo? Decís, oye, cualquiera puede con una cuenta en un broker apalancado, puede
por ese 2x2, por 3, por 4 que te da el broker es suficiente para empezar. Hay otras alternativas. A día de hoy, el que hayan tantas opciones siempre tiene su parte positiva. Antes, pues tenías tu capital y tenías Y que ya está. buscarte la vida con eso. Eso era muchísimo más difícil. Ahora es muy fácil apalancarte 400 veces. Por lo tanto, las cosas cambian mucho. Obviamente, esto es una espada de doble filo. Generalmente es una espada que mata muchos sueños, ¿eh? Ujú. Pero hay opciones que antes no existían. Esto, por un lado, tiene un potencial positivo, pero también lo tiene negativo, porque también es muy fácil que una persona insuficientemente preparada pues intente perseguir un sueño para el que le faltan recursos de todo tipo. Entonces, bueno, claro, por ejemplo, las cuentas financiadas me parecen una opción interesante, no todas, obviamente, hay una serie de parámetros muy importantes a la hora de discernir entre distintas propuestas a nivel de cuentas financiadas, pero digamos que es una opción interesante siempre y cuando tú estés en el punto adecuado para poder hacer uso de este recurso. Probablemente en la carrera de cada trader, pues hay objetivos distintos en función del perfil de la persona. Hay personas que simplemente lo que quieren es mejorar la rentabilidad de sus activos a largo plazo y hay personas que lo que quieren es vivir del trading y dejar su profesión y vivir de eso. Entonces son dos puntos de vista distintos, son dos objetivos diferentes para los que necesitamos aproximaciones distintas. No es lo mismo que yo pueda ser muy activo tanto en mi proceso de formación como en mi proceso de entrenamiento, como en mi proceso posterior de gestión, que el que yo pues le pueda dedicar una hora a la semana y obviamente eso ya me va a determinar, igual que me lo determina la cantidad de capital, pues el tipo de objetivo que yo me puedo plantear. Ahora bien, una persona que se plantee, y esto es lo que en Trading de Futuros intentamos apoyar, una persona que se plantee esto como una posible sustitución de una profesión, decir, no, es que yo quiero vivir del trading, no simplemente Ujú. hacer operaciones a largo plazo. Entonces, esa persona tiene que tener un plan muy claro que le permita llegar al punto a partir del cual conseguir un 10% le dé esa posibilidad. Se puede conseguir con cuentas financiadas. Tenemos alumnos que lo que hacen es pues, hacer agrupaciones de cuentas, ¿no? Es decir, pues, operar con 5, con 10, con 12 cuentas, ir consiguiendo cuentas y ir apalancándose ahí de manera que con el mismo trabajo consiga un rendimiento mayor, ¿no? Digamos que una cosa muy importante en este sentido es que consideramos o sea, muy relevante el que la persona interesada en estas lides sea capaz de ver si realmente está dispuesto a hacer lo que el mercado le exige. Digamos que como la barrera de entrada es tan baja, es muy tentador para casi cualquier persona decir, pues lo voy a probar. Pero no todas las personas, que obviamente pueden anhelar los sueños que quieran, están dispuestas a hacer el tipo de trabajo que esto requiere. Y el tipo de trabajo que uno requiere, que esto requiere, no es solamente el tipo de trabajo de conocimiento sobre el mercado, sino es el tipo de trabajo de conocimiento de uno mismo. Y ahí está el gran reto. Este tipo de cuentas o estas, digamos, distintas opciones de adentrarte al mundo de las finanzas te permite poder operar en real muy rápidamente, sin tener que Ujú. arruinarte. Es decir, yo no tengo que coger todos mis ahorros, ni todos los ahorros de la abuela y meterlos al mercado a ver si esto es algo que a mí se me da bien. Y cuando digo esto, no me estoy refiriendo a ver si el trading es algo que a mí se me dé bien. Estoy diciendo a ver si el trabajo necesario que el trading reclama para ser un trader consistente es algo que yo estoy dispuesto a hacer. Y lo que quiere decir es si yo estoy dispuesto a trabajar sobre mí mismo. Y esto lo puedo hacer de una forma muy económica con una cuenta financiada o con una cuenta altamente apalancada en CFDs, por ejemplo, ¿no? Que yo pues puedo tener una cuenta de $200 o de 200 euros y puedo estar operando en real y ver cuál es mi respuesta emocional y ver si realmente soy capaz de manejarla. Y si no soy capaz de manejarla o no estoy dispuesto a pagar el precio que ser capaz de manejarla me exige, me puedo dar cuenta antes de haberme pulido pues el capital de la abuela. Y entonces, comentabas que tú para hacer ese proceso estabas en la consultoría, que has comentado. ¿Cómo fue el proceso para enfocarte tú
al operar? ¿Dejaste la consultoría, te pusiste a operar? ¿Dejaste la consultoría y montaste la formación porque vistes que hacía falta ese conocimiento de uno mismo en la gente? ¿Cómo enfocaste, cómo hiciste el proceso? Salí de la consultoría como empleado y me puse como freelance. Entonces podía venderles mis servicios ganando más y dedicándoles mucho menos tiempo. Como agente externo, eso me permitía ganar tiempo para poder hacer lo que yo en ese momento pensaba que debía de hacer, que era profundizar en el tema de los mercados con más tiempo, lo que me permitía conseguir más información y coleccionar más modelos y más conocimiento. Ujú. Esa fue la transición. Esa fue la transición. ¿Y cómo fue tu principio de enfrentarte tú mismo a los mercados? ¿Cómo fue ese proceso? Fue, fue un desastre por muchos motivos. Fueron momentos muy difíciles. Eh, a mí me picó muy rápido el gusano porque tomé algunas operaciones que me hicieron ganar mucho dinero y fueron fruto del azar. No fueron fruto de un conocimiento fehaciente, no fueron fruto de un sistema bien ejecutado, no fueron fruto de más que de la casualidad. Eso es lo peor siempre, empezar ganando. Claro, eso me generó una sensación muy alejada de lo que después sería la realidad, de que esto era muy fácil. O sea, simplemente sin tener que esforzarte mucho, puedes conseguir un resultado que es absolutamente Ah, desproporcionado. Y claro, yo estaba en los inicios de esta aventura, pero esas ganancias iniciales me generaron la sensación, reforzaron mi soberbia natural, ¿no? Decir, ves, tío, claro, igual que se te da bien los deportes, se te da bien esto, o sea, al final. Y eso fue muy duro. Igual que haciendo referencia a lo que me comentabas antes de que hay gente muy joven que se acerca a esta actividad profesional. Si tú te acercas y te acercas como trader posicional, donde vas a comprar unos activos financieros en un mercado alcista donde todo está subiendo, es muy fácil que tengas la ilusión de que eres un crack, porque has ujú. comprado independientemente de lo que hayas comprado, porque no has tenido probablemente, no has tomado una decisión informada, pero es igual, porque el mercado está subiendo. Pues si la marea sube, todos los barcos que están ahí van a ir para arriba. Pero claro, esto depende de tu conocimiento experto o depende de una circunstancia puramente externa. Entonces, claro, es muy eh, frustrante el que tú tengas esta experiencia y te creas, que es lo que me pasó a mí, que esto dependía de mí, de mis talentos, de mi gran capacidad, de mi buen juicio. Entonces el mercado me revolcó, me quitó lo que me había dado y no me lo devolvió. Y para mí entonces eso fue como, estás hiriendo mi orgullo, ¿cómo puede Ujú. ser? No entiendo, porque al final, y ahí es donde empezó toda la trampa, ¿no? De, si esto solo puede ir hacia arriba y hacia abajo, no puede ser tan difícil. O sea, ¿cómo puede ser que esté equivocándome tantas veces? Es decir, yo en ese momento pensaba, debería de quedarme en el punto de entrada. Es decir, lo que no tiene sentido es que me descapitalice. O sea, es que ¿cómo puede ser? O sea, debería, de acuerdo, pues si solamente puedo ir hacia arriba y hacia abajo, debería de ganar la mitad de mis operaciones. Pero claro, estaba absolutamente ciego a mi ignorancia. Y eso fue muy duro. Esos suelen ser los inicios de casi todos, ¿no? Es decir, de frente. Y mucho más cuando empezamos ganando. mm, Luego la hostia posterior suele ser más gorda. Ahora viene el proceso de que te has enfrentado a los mercados, te ha pegado el revolcón. ¿Cómo renace esa persona a decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a analizar qué ha fallado y cómo viene ese proceso de decir, vamos a conocernos a lo que comentas de conocerte a ti mismo para ver si puedo enfrentarme otra vez a los mercados y que no me vuelva a revolcar? Sí, mira, yo estoy muy activo en el mundo, digamos, de la comunidad de trading a nivel de compartir conocimiento y experiencia y poner ejemplos y poner casos. Y recibo muchos comentarios del tipo, ostras, parece que estés hablando de mí. Ostras, cuando señalas este comportamiento del mercado y lo que hizo el trader, es que parece que me estés viendo a mí. Digo, no, no, ya es que lo que yo te digo es fruto de mi experiencia. Yo he tenido que girar todas y cada una de las piedras que había en el camino
porque me he tropezado con todas, me he caído con todas las piedras. Entonces yo al principio, claro, yo para mí esto era una aventura de un lobo solitario. No, tú aquí, pues porque en las otras trayectorias a nivel profesional tenía dinero para poder permitirme aventuras, ¿no? Entonces decía, no, vamos a ver, si me ha ido bien siempre, esto me tiene que ir bien. Y Ujú. además era de los que decía, yo no voy a pedir ayuda, no voy a decir a los demás dónde me equivoco, que me ayuden. No, esto lo tengo que hacer yo, no es tan difícil, porque entonces el mérito es doble, ¿no? Has sido tú el que tú solo como el arquetipo del héroe, ¿no? Pues has enfrentado y al reto lo has superado. Entonces, claro, yo lo que me decía la intuición era, esto no es tan difícil, pero hay algún tipo de conocimiento que no tienes. Por lo tanto, necesitas ese conocimiento. Y como Internet estaba en sus inicios, pero ya existía, pues buscaba ese conocimiento. Antes había foros, Sí, distintas metodologías de inversión, teorías sobre gestión del riesgo, distintos traders que daban su punto de vista sobre distintos análisis. Y claro, el mundo del conocimiento tiene un problema, que es ilimitado, es infinito, es algo inacabable, no te lo puedes terminar. ujú, Entonces siempre tenía la sensación de que cuando aprendía esta aproximación, siempre me faltaba una pieza más. Era como, la sensación que yo vivía era, estoy tocando las monedas de oro con la punta de los dedos, pero no soy capaz de sacar claro, las monedas del cofre, ¿no? Y esa sensación de estar aquí, las estoy tocando, porque yo veía, digo, es que si en vez de haber comprado hubieses vendido, en vez de haber perdido hubieses ganado. O sea, es que no es tan difícil. El mercado ha hecho un movimiento. Tú no lo has aprovechado, pero has sido tú el que ha decidido entrar en esa dirección, en ese momento y de esta forma. O sea, no hay más claves, te falta algo. Entonces, ahí me mantuve atrapado muchísimo tiempo. Tanto tiempo que era como, vamos a ver, teoría de las ondas de Elliot, hay que dominarla, pero hay muchas aproximaciones, hay muchas escuelas, hay muchos estilos, programas de software para hacer contaje de ondas. Ya, pero espera, falta algo más. Bueno, armónicos, claro, pero armónicos también hay, ostras, claro, las butterflies, los bats, ostras, espera, me falta algo más. Ahí se abrió una ventana que parecía que era la solución, que era el conocimiento sobre el volumen, ¿no? Era como, ostras, claro, es que no es un tema solamente de lo que hace el precio en un momento dado asociado al tiempo, sino de si hay o no hay participación, y esto te lo indica el volumen. Entonces, el trabajo, digamos, lo que te va a dar la clave es el que tengas información que seas capaz de interpretar sobre el volumen en un momento dado. Y ahí hay otra madriguera, igual que está la madriguera de las ondas de Elliot o de la geometría de Drummond, ¿no? Esto no te lo acabas, sí, son nunca te lo auténticos. acabas. O sea, yo a mis espaldas tengo una estantería en la que tengo más de 3.000 libros y te diría que hay una muy buena parte de estos libros que son libros de análisis técnico, de muchas escuelas distintas que son en las que yo he estado con esta persona que es el máximo exponente del CCI, de los fantasmas, y es un experto en esto. Pero lo que estaba pasando era que igualmente, después de, digamos, dedicarle mucho tiempo y muchos recursos a una metodología, cuando la aplicaba al mercado, funcionaba en simulado, pero cuando la intentaba ejecutar, no era consistente. Y entonces, claro, esto me volvía absolutamente loco. Era como, no puede ser. Entonces pensaba, bueno, pues siguen habiendo piezas que no tienes. Te falta trabajar el tema de las salidas. Tienes que buscar extensiones de Fibonacci porque esto está, los números. Era una auténtica locura. Y estaba, y permanecía así mucho tiempo, demasiado tiempo, totalmente ciego a mi ignorancia. O sea, yo no sabía lo que no sabía. Y entonces buscaba la solución en un sitio donde la solución no está. Hasta que no entendí que lo que marcaba la diferencia en los resultados que conseguía un trader u otro trader no era lo que sabía, sino cómo era capaz de ejecutar sobre ese conocimiento. Gestionarlo. Ahí, hasta que no fui capaz de darme cuenta de que se trataba de mi capacidad ejecutiva, es decir, la capacidad de ser capaz de, o sea, de mantener un comportamiento consistente, claro, me perdí en la senda del conocimiento. Y saber más no me hacía mejor trader, me hacía mejor analista, me daba más Ujú. oportunidades de analizar. Entonces tuve que desestimar la gran mayoría de las ideas, metodologías, procesos, modelos que había utilizado para temas analíticos y buscar donde no quería buscar, que era dentro de la persona que me devolvía la mirada en el espejo cada mañana,
que es, si no estás siendo capaz de conseguir resultados con esta metodología, pero hay una persona que sí es capaz de conseguir resultados con esta metodología, lo que pasa es que esta persona está utilizando esta metodología de una forma que tú no estás siendo Eso es. capaz de utilizarla. Y digamos, esta fue la segunda parte, la parte más importante del trabajo como trader consistente, que es busca estos demonios con los que te estás tropezando y véncelos. Y son demonios míos. Tú tendrás los tuyos, otro trader tendrá los suyos. Y esto ya es un trabajo muy distinto al trabajo analítico, que para la gran mayoría de personas que se acercan a esta actividad es como, ¿de qué me estás hablando? Si esto al final es un tema de ver dónde está la rotura de la línea de tendencia y meterte ahí, bueno, vale, ya. Esto es el conocimiento. El conocimiento es lo más fácil. Para ser consistente tienes que mirar en tus sombras, en todo aquello pues que no quieres ver. Es decir, al final tienes que asumir la responsabilidad del que está protegiendo antes de tiempo en el punto de entrada, eres tú. Del que está saliendo cuando la operación se está moviendo a favor tuyo, en vez de en el punto en el que está establecido por tu ventaja estadística, salir antes porque te quema el dinero, pues eres tú. O sea que hay muchísimas razones absolutamente individuales y personales que explican por qué los traders, más allá de saber lo que tienen que hacer, no son capaces de ejecutar de forma consistente. Esto siempre ha sido, digamos que, yo te digo, ¿no? La gran pasión de descubrirlo en mí y después ser capaz de señalarlo y de transferirlo, ¿no? De decir, me estás escribiendo que tienes este problema y te crees que es una cosa que te pasa a ti. Mira, esto le pasa a la gran mayoría de traders. Cuando empezamos con la escuela, las personas que se acercaban, o sea, al principio, si tú conoces a 1000 personas que se quieren dedicar al trading, te puedes imaginar que son 1000 casuísticas, pero no es verdad. O sea, la gran mayoría de esas personas tienen unos problemas que se pueden agrupar en 3 o 4 grupos. No tienen 1000 problemas porque cada uno tiene 1000 historias personales. Sí, pero son historias que van a parar a sendas que son comunes. Entender cuál es la tuya, digamos que, ¿cuál es tu principal obstáculo? Yo lo veo muchísimas veces. O sea, hay traders que no son capaces de ser consistentes porque cometen un error. Si fuesen capaces de librarse de ese comportamiento, haría muchísimo tiempo que estarían siendo consistentes. Es un solo error comportamental, que puede ser romper la gestión del riesgo, que puede ser improvisar entradas fuera del trading plan porque sienten una urgencia de participar en el mercado, o salir antes de tiempo. Es igual, cuando identificas cuál es ese error y generas recursos para que esa persona tome conciencia y sea capaz de transformar su comportamiento ante esos escenarios que le disparan a esas conductas, sus resultados cambian totalmente. Y eso, vamos, para mí es apasionante, es algo bueno, me gusta mucho. Todos nos hemos enfrentado a esos demonios. Yo me acuerdo que mi proceso fue igualmente que me leí 3000 libros de análisis técnico, volumen y tal, y vi que eso, que el testeo, el backtest, impresionante, pero a la hora de operar, pues no funcionaba. Y por eso fue mi transición, y yo creo que al trading cuantitativo fue para quitar esa parte emocional de mí que vi que me estaba destrozando, ¿no? Que estaba destrozando mis resultados, pero no porque la operativa fuese mala, sino porque yo no sabía llevarla a cabo o algo me afectaba que muchas veces no la seguía, me saltaba mi propia operativa, ¿no? Entonces, Sí, sí. es algo que nos pasa a todos. Entonces tú, viendo todo esto, decides montar la escuela. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? La escuela tiene muchísimos años ya, no sé en qué año la fundamos, porque o sea, la escuela, o sea, digamos que te estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Entonces, la escuela surgió mucho después de todo este interés, como respuesta a la pregunta que yo me hacía, que es, todo esto que yo he descubierto, que ha sido fruto del sufrimiento y que me ha costado tanto tiempo y tanto dinero y tanta energía, ¿esto por qué no se cuenta? Es decir, ¿por qué cuando haces una búsqueda de información sobre invertir en los mercados financieros, en ese momento, ahora sí, ahora hay más, digamos, bueno, digamos que el porcentaje de este tipo de información sigue siendo pequeño, pero sí hay esta información. Pero en ese momento no existía esta información que te dijese, no, es que el responsable eres tú y tú tienes que transformarte a ti mismo y eres tú, digamos, el eslabón débil. Yo pensaba, digo, pero ¿esto por qué no se enseña desde el día uno? Entonces yo al principio, o sea, lo que buscaba era facilitar un atajo
para que las personas que estaban interesadas en invertir como traders intradiarios no tuviesen que perderse por esta senda en la selva que no les iba a aportar más que, bueno, conocimiento de sí mismos, pero mucha frustración, mucho tiempo y mucha energía y mucho dinero, ¿no? Entonces esa fue mi gran intención. Y en ese momento, entonces, en vez de decir, cojo mi experiencia, intento trasladarla en un formato pedagógico, lo consulto, o sea, lo convierto en un proceso, digamos, de lo que sería un programa de entrenamiento. En ese momento lo que pensé que era más sensato era capitalizar sobre la experiencia de otras empresas que ya tuviesen esto muy bien trabajado. Entonces contacté con varios proveedores. Aquí estamos hablando de proveedores del Reino Unido y de Estados Unidos, que es donde se cortaba el bacalao en ese momento, y Ujú. sigue siendo así, ¿no? Que iban muy por delante. Y habían algunas escuelas que sus programas de capacitación parecía que estaban enfatizando tanto la parte del conocimiento como la parte del desarrollo del comportamiento adecuado. Entonces yo compartí mis inquietudes con varios de los propietarios de estas escuelas y hubo una escuela norteamericana con la que parecía que establecíamos una sintonía, una comprensión, una visión compartida de cuál es el procedimiento, dónde tiene que ponerse el énfasis. Y entonces yo la traje aquí a España y al mercado hispano y empezamos a hacer una formación basada en lo que estaban haciendo en la central en Estados Unidos. Y era como, bueno, estamos capitalizando sobre la experiencia de una empresa que ya lleva mucho tiempo dedicada a la formación y al entrenamiento de traders. Pero después hubieron ciertas, digamos, desavenencias respecto de cómo se estaban realizando los programas de entrenamiento y al cabo de un tiempo nos separamos, nos extendimos. Yo creí que lo más efectivo era desarrollar mi propia experiencia Ujú. en un programa, digamos, de entrenamiento, diseñándolo de una manera, digamos, yo al venir del mundo de la consultoría para el desarrollo del rendimiento, tenía mucha información interna de cómo crear un programa que permitiese la transformación de la conducta de las personas. Y eso, yo veía que en estas escuelas, digamos que los programas de formación de estas escuelas solían ser, aquí tienes estos vídeos de toda la teoría, míratela, y después hay una sala, entra en la sala y observa cómo lo hacen los traders, cómo toman operaciones, y a partir de ahí la pelota está en tu campo, desarrolla tu propia forma de relacionarte con el mercado. Y a mí esto se me quedaba muy, muy corto y entendía que era muy importante coger a la gente de la mano y ayudarla, no solamente para que aprendiese estos temas de una forma efectiva y sencilla, sino para que fuese capaz de ir desarrollando un plan de trabajo individual que les permitiese ir ejecutando de forma profesional, no simplemente en función de su frustración, de su miedo o de su codicia. Y ahí empezó, digamos, esta relación con el mundo que me ha llevado a trading de futuros, ¿no? Y a desarrollar pues, la metodología que tenemos ahora, que es una metodología que también, mi foco también está siempre en mantenerla actualizada, no solamente para incorporar nuevas distinciones, sino para simplificar todo aquello que se puede hacer de una forma más eficiente y sobre todo a nivel de los programas de entrenamiento. Es decir, que al final la clave es que el conocimiento ya existe. O sea, es muy fácil haciendo una búsqueda por internet encontrar sistemas de inversión que pongan la balanza de las probabilidades a tu favor. Lo que es muy difícil es encontrar un programa de entrenamiento que te ayude a ti con tus miedos, tus frustraciones, tus historias personales, tus sesgos cognitivos, tu carga emocional, a que tú seas capaz de coger ese conocimiento y ejecutarlo de forma precisa. Y ahí es donde creo que está, al menos desde mi punto de vista, también por mi trayectoria, el punto clave, ¿no? La pieza de donde la gente no se da cuenta que lo que le permitiría conseguir sus objetivos no es saber más, sino transformarse. Tampoco no saben cómo transformarse, ¿no? Y al hilo de lo que estás comentando, como te comenté en su día, tengo una sala de Discord donde hay varias gente que le gusta este tema y bueno, comenté que venías y puse que pusiesen preguntas. Y al hilo de lo que estás comentando, me surge aquí una pregunta y te leo textualmente. Dice, a la hora de seleccionar los formadores de su academia, ¿tiene en cuenta el track record de dichos formadores? Es decir, ¿se exige un track record positivo a alguien que forma o no? Sí, nuestros formadores son alumnos que primero han venido para desarrollarse como traders independientes con el afán de poder dedicarse al trading y que tras mostrar no solamente
competencia conceptual, sino resultados positivos. Esto se me está dando muy bien, se les ha invitado, y no siempre ha sido así porque las personas no siempre se quieren dedicar al mundo de la formación, ¿no? A que participasen en algunas de las áreas del desarrollo de los programas de entrenamiento. Y son, los profesores que tenemos son alumnos que han empezado, algunos de ellos sin haber hecho ningún tipo de movimiento en el mundo del trading, que han empezado con nosotros desde cero. Desgraciadamente, no todas las personas que son, obviamente, ¿no?, que son traders consistentes saben enseñar. Saber enseñar requiere, además de tener el conocimiento y de tener la habilidad y el track record, tener unas capacidades para entender dónde está la persona y cuál es el tipo de recurso que esta persona necesita. Entonces, nosotros hemos tenido muchos alumnos, por la escuela han pasado miles de alumnos. Y siempre hay algunos que son tremendamente talentosos, esto también es muy positivo. Y a mí me gustaría que hubiese algunos de los traders más potentes que hemos formado que se quedasen, pero también es lógico, no todo el mundo tiene vocación Pedagógica, de no estar con la es. gente. Claro, y yo, pues si me dedico al mundo del trading es para tener tiempo libre, no quiero estar con historias. Es respetable totalmente, está muy bien, ¿eh? Y después están las personas que tienen tanto la experiencia, el track record, el conocimiento, la disposición, se les da bien. Y bueno, esto es una minoría, pero son. Sí. Esto es, y hilando lo que lo estás comentando, están las dos caras, es decir, hay gente que se le da bien el trading, pero no tienen esa vocación pedagógica, como bien comentas, pero lo que me he dado cuenta es que también el auge de Internet ha mostrado mucha gente que tiene esa capacidad pedagógica de enseñar algo, de vender algo, pero no son capaces ellos mismos de seguirlo. Es decir, yo creo que hay un problema que hay en este mundo del trading y siempre lo he dicho que como no está arreglado, es decir, yo quiero ser arquitecto y voy a la universidad y estudio arquitectura, está arreglado y tengo un título y está arreglado y hay un seguimiento de quién me está enseñando esa arquitectura o ese proceso para ser arquitecto. Aquí en el mundo del trading el problema que hay, que creo, es que hay demasiada oferta. Te metes en YouTube, en Internet, hay demasiada oferta, demasiado. Y difícil discernir entre el grano de la paja. Sí, sí, sí. Y ese es un problema que creo que muchos se encuentran. A mí me pasó hace 2 años cuando quise meterme en el mundo del trading. Yo venía del cuantitativo y quería meterme más en el mundo discrecional de small caps y me costó de encontrar, de decir, ¿dónde voy? Si es que hay tanto y cómo sé que estos son verdad y Sí, sí. cómo le dirías a alguien o cómo enfocarías o recomendarías a alguien? Imagínate que tú te vas 20 30 años atrás y dices, ¿cómo me enfoco ahora esto? De cómo empiezo y cómo intento saber por dónde empezar. Es una muy buena pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay una sobreinformación. El hecho de que la barrera de entrada sea tan pequeña en todos los sentidos también permite que alguien que lleva 3 meses siendo consistente considere que está capacitado para sostener esta consistencia en los próximos años y en los distintos ciclos económicos en los que se va a entrar. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así. También es verdad que muchas personas que se inician necesitan una fuente de ingresos y entonces también la formación les parece como que es una manera de conseguir esta fuente de ingresos. O sea, hay muchas circunstancias que hacen que esto sea muy pernicioso. ¿Qué le diría a alguien? Le diría, lo que haría sería intentar dibujar un mapa para que este alguien entendiese qué necesita para ser consistente y que las distintas piezas que esta persona necesita fuese capaz de tener un criterio que le permitiesen, ante cualquier interlocutor que se postulase como un potencial proveedor de esa pieza, ver si esta persona me va a dar esa pieza o no me la va a dar, ¿no? Y para mí esto es muy evidente, es decir, la persona tiene que tener conocimiento y hay personas que te pueden dar este conocimiento independientemente de que ellas no sean capaces de ejecutar después ese conocimiento, pero la parte analítica te la pueden dar, vale, de Ujú. acuerdo, eso. Pero llegará un momento en tu desarrollo, y es interesante que este momento llegue lo antes posible,
que te vas a tener que enfrentar con la capacidad de transformar lo que sabes en una conducta. Y si quieres un mentor o un entrenador ahí, necesitas un entrenador que sea capaz de ayudarte a generar un cambio en tu comportamiento. Si esta persona no es capaz de ella misma generar un cambio en ella misma, es muy difícil que alguien te dé algo que no tiene. Por lo tanto, tú tienes que tener el discernimiento suficiente para ver en qué fase de mi desarrollo estoy y qué tipo de recurso es necesario para pasar a la siguiente fase. Y entonces ver si la persona o la institución con la que yo estoy relacionándome me puede o no me puede dar este tipo de recurso. Esto es fundamental, porque si no podrías estar totalmente abocado en un juego. Te decía al principio, hace falta información y hay mucha información, pero también es verdad que mucha de la información que hay es obsoleta. Entonces, claro, yo ¿por qué quiero aprender un modelo que no funciona? O un modelo que me cuesta un esfuerzo 10 cuando puedo conseguir el mismo resultado con un esfuerzo 1. No es Ujú. eficiente. Ya. Ese es yo creo que es un lastre que tiene este mundo. Sí. Y otro que creo, y por tu experiencia formadora o en la academia de formación, eh, ¿crees que la gente en general, porque es verdad que sabemos que el porcentaje de gente que consigue, vamos a decirlo, ser rentables o consistentes, es muy bajo en el mundo del trading? Ujú. Pero mi pregunta que siempre me hago, y discrepo con mucha gente, es si es porque verdaderamente ese porcentaje tiene que ser así, o porque la gente no está dispuesta a dedicar todo el tiempo que hace falta para poder conseguirlo. Sí. Oye, pues mira, esta observación es muy, muy, muy interesante. Me explico, yo quiero ser Explica, médico y yo si explica. quiero ser médico voy a hacer una carrera de 5 años, más luego tengo que hacer el MIR, y total, me voy a tirar 8 o 9 años para poder empezar a ser médico, pero Mm. lo cual no significa que todavía que sea médico, porque con 8 años no voy a ponerme a operar. Necesito Sí. luego 5 o 6 años más, o sea, quiero ser economista y hago una carrera de 5 años y después me pongo a trabajar y empiezo a aprender a ser economista. Sin embargo, la Sí. gente cuando viene al trading es, ¿cuánto voy a empezar a ganar? O Sí. cuando no veo que la gente esté dispuesta a sacrificar o a echar esos 1, 2, 3 años de formación verdaderamente para poder conseguirlo. Hay expectativas muy desajustadas sobre lo que es necesario hacer para ser consistente. Y se vende mucho el hype de los Lamborghinis, el tiempo libre haciendo trading en la piscina. Y hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, claro, es muy habitual que hayan personas con expectativas desajustadas que se acerquen a esta industria, personas que son incapaces de manejar su propia vida, personas que tienen sus finanzas personales al revés, que han estado tomando decisiones autodestructivas en los últimos 10 o 15 años, absolutamente descapitalizadas y que se acercan con la expectativa de convertirse en traders instantáneamente, multimillonarios, sin tener que hacer apenas ningún esfuerzo, con la idea de que esto, a mí me lo ha metido que es así, o sea, al final esto del trading se puede hacer en la piscina, es un par de horas al día, 1 hora al día. Esto me gusta lo que me dices. Ya, pero lo que no te han dicho es que para llegar ahí, tú tienes que pasar por este proceso que muchas veces puede durar años. Escuchaba el otro día unas declaraciones de Gordon Ryan, que es un Ujú. campeón de Jiu-Jitsu brutal, que está en la élite, ¿no? Y cuando le preguntaban por su abrumadora superioridad respecto de sus adversarios, él decía, creo que el problema de la gran mayoría de gente que hace Jiu-Jitsu es que no están dispuestos a hacer el trabajo duro de verdad. Todos, decía él, están dispuestos a hacer trabajo físico, a hacer series de burpees, a hacer sprints, a hacer series y series de combate. Pero cuando les dices que lo que tienen que hacer es sentarse
para reflexionar de los porqués esa llave de brazo no ha entrado, ese tipo de trabajo no están dispuestos a hacerlo. Y en el mundo del trading me encuentro personas que a lo mejor vienen de haber tenido éxito en el mundo de los deportes, que tienen capacidad de ser tenaces y consistentes, pero que cuando les dices el tipo de trabajo que tienen que hacer, no están dispuestos a hacerlo. Es decir, que hay un abanico muy grande de personas que son llamadas y después el mercado se va encargando de ir filtrando de todas estas multitudes cuáles tienen todo aquello que es necesario tener. Y son muchas cosas, no es solamente el que tengas tiempo, el que estés dispuesto a trabajar sobre ti mismo, el que seas una persona minuciosa, el que tengas tu vida arreglada. Claro, hay 1000 problemas que pueden dificultar mucho el que seas consistente. Si estoy mal en mí mismo, ¿cómo voy a estar centrado delante del mercado? Si necesito recursos para pagar el alquiler de este mes, la hipoteca de este mes, ¿cómo voy a estar en la mejor toma de decisiones posible? O sea, voy a tomar decisiones emocionales. Si tengo problemas de pareja, lo mismo. Mis padres están enfermos. O sea, hay un montón de variables que van a afectar lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, claro, es verdad que hay una cifra bastante potente, ¿no? Que es la que los brokers llaman el 90-90-90, ¿no? Que es que el 90% de las personas que se acercan al mundo del trading pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. Sí, probablemente sea así, pero es que hay muchísimas personas distintas que se acercan a esta actividad profesional y que no se la están tomando como una actividad profesional, se la toman como un juego, se la toman como, se lo plantean como que es algo que con 4 vídeos y un taller de fin de semana, o sea, vamos a ver, la gente desconoce contra quién se está enfrentando en el mercado. O sea, las mentes más bien afinadas, pools de ingenieros, multimillonarias. O sea, al otro lado de la pantalla, cuando tú tomas una posición, no está un señor, no está Homer Simpson, No. están los mejores. Y tú no estás dispuesto a ser tu mejor versión. Entonces, ¿qué opciones tienes de conseguir estar en la élite si tú no estás dispuesto a estar en tu propia élite? Y al final yo digo que tampoco te estás enfrentando a los demás, es una metáfora, tú te enfrentas a ti mismo, pero tienes que ser capaz de enfrentarte a ti mismo con objetividad, de poner una relación de todo aquello que tú no estás cumpliendo y después de asumir el compromiso de cumplirlo. Empezando por lo que decía, como tú no tengas el entorno estable, no vas a poder dedicarte al trading. Como no tengas un tiempo regular que puedas, no vas a poder dedicarte al trading. Como tú no duermas profundamente y llegues a la pantalla descansado, no vas a poder. Como tengas ruido mental de temas que tienes pendientes que no se han arreglado, no te vas a poder dedicar a esto de forma profesional. Pero en cambio, es lícito que sueñes en ser trader. Yo digo, hay una diferencia entre querer ser trader y realmente querer ser trader. Son dos cosas distintas. Todo el mundo puede anhelar lo que el trading te da. Muy poca gente está dispuesta, porque no lo ve tampoco, porque de esto se habla muy poco, a hacer un checking de todo aquello que ser trader te va a exigir. Les digo, muy fácil, vamos a ver, vamos a hacer una relación de los obstáculos que te están impidiendo conseguir la consistencia, que tienen que ver con lo que tú haces en los mercados, porque tienes un sistema que ya hemos visto que es un sistema que tiene una ventaja estadística a tu favor y tienes conocimiento sobre la gestión del riesgo para no incurrir en riesgo de ruina. Ya tienes lo básico, ¿vale? Pero ahora viene lo difícil. Oye, vamos a ver cuál es el obstáculo y la persona pues improvisa entradas, por decir algo. Bien, para dejar de improvisar entradas tienes que ver qué parte de ti te lleva a cometer este tipo de comportamiento desajustado. Ya, pero ¿esto cómo se hace? ¿Cómo vas a transformarte? Vamos a hacer una cosa, te propongo, vamos a dedicar una práctica de introspección o vamos a hacer 10 minutos al día de meditación. Te estás en silencio y observas tus pensamientos. Ya, pero ¿tú estás dispuesto? Si no estás dispuesto ni a preparar tu sesión. Si hay muchos traders intradiarios, abren el ordenador y parece que el ordenador les está gritando, entra, entra ahora, hay una oportunidad, salta. No son capaces de generar un contexto, explicar una historia, registrar las hipótesis de trabajo que tienen, están improvisando. O sea, es que hay... ¿Por qué fracasa tantas personas? Pues porque se acercan con grandes distorsiones respecto de lo que ser trader quiere decir. Y me ha gustado mucho lo que decías tú de ser arquitecto o ser médico. Es que es una profesión en la que te vas a enfrentar a los mejores. O sea, si tú no estás dispuesto a hacer ni un poco mejor de lo que eras ayer, es que no tienes ninguna opción de éxito. Aunque el señuelo que te dice que tú
puedes ganar muchísimo dinero, sigue estando ahí. Y es verdad, tú podrías ser tremendamente malo, no tener ni idea de lo que estás haciendo, como me pasó a mí al principio, y ganar pasta. Y podrías ganar muchísimo dinero. Tú te dejas unas posiciones en un mercado sobreapalancado porque no te has dado cuenta y no las has cancelado y al día siguiente has duplicado tu cuenta. Y es ¿cómo puede ser eso? Puedes hacerlo mal, tremendamente mal, y tener el premio, que es una trampa, de que, fíjate, que a pesar de lo mal que lo has hecho, has ganado dinero. Pues claro, es muy pernicioso. No, no, y como dices, no solamente te estás enfrentando a los mejores, sino que tus rivales cada vez van mejorando. Es decir, antes eran traders, ahora son ordenadores cada vez más inteligentes, grandes corporaciones, y entonces ellos van mejorando y van, y tú pues tienes que ir con ellos, si no te quedas atrás y como todo en esta vida, la ley de la supervivencia te deja fuera. Así es, así es. Bueno, pues no quiero alargar esto mucho más porque llevamos una hora y tampoco quiero hacerlo muy largo. Sí que me gustaría, antes de pasar a las últimas preguntas que solemos hacer en este canal, hemos visto la parte, quería hacerte, tenemos una lista de 10 preguntas donde para conocerte a ti más personalmente, más que al trader, más a la persona más que al trader. Pero antes de nada, antes de ir a ello, me gustaría que si quieres, y esto ya como tú quieras, eh, comentes un poco tu academia, ya la hemos comentado, pero si quieres decir algo más, pues te dejo este espacio para que comentes lo que quieras. Gracias. Sí, mira, básicamente la academia lo que quiere es desarrollar programas de entrenamiento y facilitarlos para que las personas que se quieren acercar al trading de forma profesional y que están dispuestas a trabajar sobre sí mismas tengan el recorrido que les multiplique las opciones de lograr el éxito de una forma eficiente. De manera que, por un lado, adquieran el conocimiento necesario, los modelos de trabajo necesarios y también los hábitos de un trader profesional consistente. No solamente el conocimiento, sino también la capacidad de transformar ese conocimiento en un conjunto de acciones que les den el tipo de resultados que buscan. Esto se hace en básicamente dos apartados distintos. Hay una primera fase de la formación que es la que llamamos directamente la academia. Ahí se da el conocimiento y se da de una cierta forma, de una manera progresiva, capitalizando sobre aquellos principios del aprendizaje adulto que nos ayudan a integrar lo antes posible las distinciones que nos llevan a aprender de verdad que integrar. O sea, todo está muy bien diseñado con una parte eminentemente práctica para validar el conocimiento que uno tiene. Cuando uno logra disponer de las herramientas necesarias desde un punto de vista conceptual, las personas son promocionadas a la fase de entrenamiento dirigido. Y entrenamiento dirigido tiene tres subfases distintas en las que las personas se centran en desarrollar su comportamiento para acercarlo a la profesionalización de una forma mucho más personalizada, mucho más cercana y atacando aquellos obstáculos al rendimiento que cada uno de ellos pone encima de la mesa. Hay una primera fase en la que se valida su capacidad de ejecutar una ventaja. Hay una segunda fase en la que la persona busca la consistencia con cuentas simuladas. Y después hay una tercera fase de transición a la consistencia con una cuenta real. Y en esta fase de entrenamiento dirigido, en estas fases de entrenamiento dirigido, pues hay salas en directo y hay un proceso de mentorización para aquellos alumnos que quieren que se haga un seguimiento individualizado. Lo que queremos es aumentar al máximo las opciones de éxito de las personas que están dispuestas a trabajar sobre ellas mismas. Y esto es lo que queremos. Lo que no queremos es que personas con sueños desajustados crean que hay una herramienta secreta que les va a hacer ganar. Por tanto, intentamos ser muy, muy transparentes desde el inicio para ajustar expectativas. Es decir, nosotros te vamos a dar el recorrido y te vamos a acompañar ahí donde estás para que vayas a la siguiente fase y así hasta donde quieras ir. Pero tú tienes que estar dispuesto a hacer tu parte del contrato, que es comprometerte a ir validando tu conocimiento, relacionando tus obstáculos y superándolos. No, no quiero alargar esto mucho, pero es que lo que dices me surge una pregunta y me Claro. gustaría. Cuando defines el éxito, que la gente busque, que consiga el éxito, claro, definir qué es el éxito para cada uno puede ser una cosa diferente. ¿Qué porcentaje de vuestros alumnos
consiguen ese éxito personal, claro, porque cada uno puede, mi éxito puede ser personal, puede ser ganar a los mercados 1.000 euros al año para pagarme las vacaciones, o mi éxito puede ser, y puedo buscar vivir del trading. Cada uno tendrá su éxito, definición. Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos un porcentaje de satisfacción muy elevado. Es decir, las personas que deciden enrolarse en este proceso de entrenamiento saben que no estamos hablando de 2 meses de trabajo. Saben que estamos hablando de meses y meses de trabajo sostenido. Por lo tanto, ya hay muchas personas que se acercarían al mundo del trading buscando el dinero fácil que ya no van a entrar a trabajar Mm. con nosotras. Y eso ya nos hace un primer filtraje. Las que están suelen ser personas serias que se toman esto con profesionalidad. Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a facilitarles los recursos necesarios. Pero claro, al final está el que cada uno sea capaz de hacer la parte que le pertoca. Y aunque la satisfacción es muy elevada, nosotros no podemos garantizarle a nadie, y esto lo decimos desde el día uno, que va a ser consistente. Yo te puedo enseñar lo que es necesario y te puedo apoyar y te puedo acompañar durante el tiempo que te haga falta. Pero si tú no estás dispuesto a dejar de improvisar entradas, si tú no estás dispuesto a sostener las operaciones ganadoras hasta su objetivo probabilístico de éxito, claro, es que es un trabajo que al final es una decisión que es tuya. Yo no puedo coger la mano tuya y apretar y salir y no te puedo atar las manos. Yo te voy a acompañar y con esto me satisfago, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un grado de satisfacción muy elevado. También habrá personas que dirán, ostras, esto no es para mí. Cuanto antes se den cuenta de que no es para ellas, mejor. Eh, Mejor. No todo es para todo el mundo. Yo no sé, no podría ser arquitecto, no me gusta dibujar. Entonces, cada uno tiene que dedicarse a lo que, primero a lo que te gusta y luego a lo que estás dispuesto a aprender o potenciar esas habilidades, digamos, ¿no? sí. Bueno, pues vamos con las preguntas, últimas 10 preguntas rápidas, ¿vale? Son unas preguntas simplemente muy rápidas pues, a modo de conocerte a ti más como persona. Y bueno, la primera es, si pudieras elegir un lugar en el mundo donde vivir, ¿cuál sería? Uf. Sería cualquier lugar en el mundo en el que estuviese con mi familia y en el que pudiésemos tener una relación de comunicación como tenemos, ¿no? Una relación de aceptación, de apoyo. O sea, al final yo puedo elegir cualquier lugar del mundo actualmente. Y ahora estoy en Barcelona. Estamos considerando otros destinos, otras opciones, también por temas de los lazos con los hijos y con su familia, con sus primos y demás, ¿no? Pero no creo que sea tan relevante el lugar como ¿Con quién? eh, cómo estás y con quién estás con esa persona en el lugar en el que sea que estés. Es decir, yo estoy plenamente convencido de que en el infierno puedes crear un cielo. Y en el cielo puedes crear un infierno, depende de la relación que tengas con las personas con las que convives. Buena. Segunda pregunta es, ¿quién es tu ídolo o persona que te inspira? Uf, hay muchísimas personas que me inspiran, muchísimas personas que me inspiran. Si tuvieses que Desde elegir a uno, complicado, ¿no? No, uno no podría, pero me inspira mucho Sam Harris, me inspira mucho Rupert Spira, me inspira mucho Bernardo Kastrup, me inspira mucho Jiddu Krishnamurti. Hay muchísimas, me inspiran mucho figuras más históricas como puede ser Buda, ¿no? Hay muchísimas personas que me inspiran. Obviamente, mi padre es una figura de muchísima inspiración. Mis hijos ahora son una figura de constante inspiración porque veo en ellos una autenticidad, una presencia que me pone delante de mis ojos lo que yo viví cuando yo tenía su edad, que ahora ya no me acuerdo, ¿no? Y eso claro, es tremendamente inspirador. Es muy bueno. Tercera, ¿qué es lo primero que miras en una persona? Lo que miro, no sé, supongo que, ostras, me haces preguntas muy difíciles. Lo que miro en una persona, no lo sé. Una cosa es lo que yo te puedo decir que es lo primero que miro y otra cosa es lo que de verdad miro en una persona, no lo sé. Pero probablemente lo que, digamos, de forma asertiva te diría que yo buscaría en una persona sería que hubiese una, como una conexión a nivel de los modelos de operar en el mundo, ¿no? Es decir, que podamos mantener un diálogo y vayamos a zonas comunes
que tengamos un conocimiento compartido. Si tú vienes desde el mundo de la superstición y yo viendo desde el mundo de la razón, si yo soy empirista y tú, en cambio, eres una persona puramente intuitiva, nos será muy difícil que conectemos. Esas Ujú. personas no me inspiran tanto o no me gustan tanto. Si tengo una epistemología del conocimiento que encaja con la tuya, lo voy a ver inmediatamente y inmediatamente me voy a poner en disposición de absorber, de ver cómo te puedo apoyar y a ver si de alguna manera puedo aprender de ti, ¿no? Perfecto. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Ostras, vaya, no me esperaba estas preguntas. Si fuese un animal, ¿cuál sería? Hay muchos animales que tengo fascinación por el mundo animal. Me parece fascinante casi cualquier animal. El lobo, por ejemplo, me gusta mucho. Lo veo un animal muy interesante. Es un animal que a la vez es social y a la vez es un animal que puede ser solitario. El gato es un animal con el que me siento muy identificado muchas veces. Es un animal que no te va a suplicar el cariño. Si quiere va a estar contigo, si no, no. Pero el perro es un animal que también me gusta mucho, pero es un animal que es muy fiel. Si todos los animales tienen valores que me parecen inspiradores. Y lo mismo te puedo decir de otros animales minoritarios como un pulpo o como una Sí. cigüeña, ¿no? Todos me parecen muy, muy, muy inspiradores. No sé, ostras, no lo sé. Complicada. Muy complicada. La quinta es, ¿cuál es tu mayor manía? ¿Cuál es mi mayor manía? Todas estas preguntas son mucho más difíciles que el trading. Pensaba Sí, que me sí, ibas a sí, preguntar, sí. oye, ¿cómo se define una ventana de oportunidad Porque de como hacerlo? bien has dicho antes, esto es para conocer a una persona. Y conocerte a ti mismo es complicado. Sí, sí. ¿Cuál es mi mayor manía? Ostras, me sabe mal no poderte contestar así, ¿no? ¡Pam! Mi mayor manía. No lo Es sé. típica Intento ir, pregunta de entrevista de trabajo, esta suele ser. sí, sí. Intento ir muy al fondo de las cosas. Intento buscar muy el porqué de las cosas. Difícilmente me quedo con una primera respuesta. Difícilmente me contento con una información que no esté contrastada. Me gusta mucho entender los qués, los para qués y los cómo. Perfecto. Es esta, ¿qué trabajo elegirías para el resto de tu vida? ¿Qué trabajo elegiría para el resto de mi vida? Pues si no pudiese ser trader el resto de mi vida y tuviese que cambiar lo que hago y tuviese que empezar, probablemente sería profesor en algún tipo de universidad. Probablemente me dedicaría, o a lo mejor, mira, no, mira, algo que me gustaría mucho, algo que me gustaría muchísimo, que no lo descarto tampoco, sería poder ofrecer recursos para que las personas que están en la mitad de su vida y se enfrentan a la crisis de los 40, a la crisis de los 50, tengan más opciones de superar esas crisis de una forma en la que salgan reforzadas. Me encuentro muchísimas personas que tienen fracasos profesionales a la mitad de la edad o fracasos de salud, les coge un ataque al corazón o se separan con su mujer y se quedan descolocadísimas y no saben cómo tirar adelante. Y muchas de esas personas pasan por situaciones traumáticas de manera innecesaria. Creo que muchas de esas personas lo hacen por desconocimiento de que hay otras formas de pensar. Y eso, mira, eso me gustaría hacerlo. Me gustaría facilitar este tipo de recursos. ¿Qué sería lo primero que comprarías si te ganaras la lotería? ¿Qué me compraría si ganase la lotería? O decirlo de otro modo, ¿hay algo que digas, esto lo deseo y... No, No, no hay nada material que creo que me vaya a dar algo que ahora mismo no que no tengo. tengas. No, 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 no. Es decir, no me compraría una mansión en la playa, por ejemplo, nada de esto, ¿no? Ni me compraría bienes materiales del tipo un avión privado, ni mucho menos un yate. Todo esto a mí no me interesa en absoluto. ¿Qué me compraría? Intentaría comprar tiempo para pasarlo con personas inaccesibles, ¿no? De poder estar con primeras figuras que ahora mismo están cortando pues el bacalao en el mundo de la física o en el mundo de la filosofía, ¿no? Poder estar pues con ellas, poder acceder a esas figuras tan excepcionales, ¿no? Dinero bien invertido. ¿Cuáles son las cosas, qué es lo que más te molesta o detestas de una persona? Que no sea consciente de que el mundo está lleno de opciones casi ilimitadas y que se sienta constreñido a elegir entre dos o tres conductas, cuando en realidad hay infinitas conductas, algunas de las cuales podrían multiplicar su satisfacción de una forma instantánea. Me genera bastante frustración y me siento muy desolado cuando me encuentro personas con la mente cerrada, que son productos
acabados, que están enlatados y que son incapaces de reflexionar sobre la riqueza de las opciones Que que hay la en vida este les mundo. ofrece. Sí. Sí, de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Novena pregunta, ¿con qué superhéroe o personaje de ficción te identificas? Ostras, superhéroes. O, Ostras, no sé. o personaje de ficción, de película, de libro, de... Ostras. Mira, me gusta el libro Siddhartha, ¿no? A lo mejor Gautama, el Buda, tiene una vida que me parece bastante inspiradora, ¿no? Lo Que conozco. renuncia a la riqueza para conocerse a sí mismo y después del sufrimiento y la vida asceta acaba descubriendo el camino del medio, ¿no? Que le lleva a una toma de conciencia. Esa figura sería una figura bastante inspiradora. Y por último, y complicada, si estuviera en tus manos cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? Cambiaría, Digo que es complicada por elegir una cosa. si estuviese en mi mano cambiar algo del mundo, cambiaría el pensamiento en silos, el pensamiento en donde grupos de personas trazan una muralla a su alrededor y se sienten aisladas de otro grupo de personas que siguen teniendo sus mismas inquietudes en lo personal, sus mismas frustraciones, sus mismos anhelos y sus mismos objetivos. Si no hubiesen estas barreras que se yerguen como verdaderos obstáculos, creo que seríamos capaces de vivir de una manera mucho más amable, mucho más satisfactoria para todas y mucho más positiva, ¿no? Y mucho más buena, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo, a mí lo que me cambió como persona y es lo que más me ha cambiado en mi vida fue el irme a estudiar al extranjero y vivir. Yo me acuerdo que el primer año vivía con un inglés, un pakistaní, un japonés, un alemán. Entonces, ver diferentes culturas. Al principio me chocó, porque yo era el típico españolito, ¿vale? Que venía de España, no había salido de España. Ir allí y conocer estas culturas te abre a eso, de decir, te rompe esos muros que la sociedad te crea y ves que, oye, posiblemente no comparta con el pakistaní todo lo que piensa, pero tenemos inquietudes similares, cosas comunes que nos puede llevar a tener una gran amistad, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces es algo que comparto completamente contigo. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí, que compartas tu experiencia con nosotros, que compartas tu proceso y sobre todo me encanta, me ha gustado esa, esa forma de transmitir que lo importante a la hora, sobre todo centrándonos en lo que ahí vamos, que es el trading o la operativa en mercados, que el principal escollo eres tú mismo y es de lo que te tienes que enfocar en aprender, primero a conocerte y una vez que te conozcas podrás cambiar quizás esos hábitos o esas malas aptitudes o malas modelos que tienes y que te permita ese crecimiento, ya no solo en el trading, si eso pasa también en la vida real, ¿no? Digamos. Ha sido un placer, coincido con lo que dices, ha sido un placer para mí el poder aportarte mi punto de vista y mi experiencia. Oye, pues un saludo y muchas gracias. Un saludo también para todos vosotros.